Que Dios les bendiga. Gracias por estar una vez más aquí conmigo para escudriñar las escrituras, para aprender un poquito más acerca de lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros. Y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que guíes mis pensamientos, Señor, que tu palabra sea la que hable, Señor, que tus palabras fluyan a través de mi boca y yo me rindo a ti, Señor, para que tú, solo tú, Señor, hables a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. La palabra que hoy vamos a compartir es una palabra que es muy conocida y se encuentra en Hebreos, el capítulo 4, y voy a leer el 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo primero que quiero decir acerca de la escritura es que Dios y su palabra son uno, ¿verdad? Dios y su palabra son uno. Lo que Él nos dejó en las escrituras, en la palabra, es Dios mismo, es el corazón de Dios para nosotros, para nuestro conocimiento, para conocer quién Él es. Las escrituras nos revelan y nos muestran el carácter de Dios, su amor para nosotros, sus planes para nosotros, la manera que Él quiere que nos conduzcamos, ¿verdad? La palabra de Dios es viva, es eficaz, lo que quiere decir ella nos hace, they search, en inglés se dice search, que Él nos indaga, nos investiga, nos discierne, conoce cada parte de lo más íntimo de nuestro ser, ¿verdad? Dice la palabra es cortante porque la palabra es Dios misma hablándonos a nosotros, y Dios a través de su espíritu cuando estamos leyendo, ¿verdad? De repente sentimos que las escrituras nos están hablando a nuestra vida personal, está tocando un área de nuestra vida que a veces decimos, ¿cómo Dios sabe que yo necesitaba esta palabra hoy? Y es porque la palabra es viva, porque Dios nos conoce y es la manera como Dios se comunica con nosotros. Y a veces nos voy a pasar a un poquito más, porque a veces los cristianos perdemos el sentido de por qué leer y decimos, yo ya me conozco todas las historias, ya sé todas las historias de Jesús, las historias del Antiguo Testamento, y perdemos la emoción y perdemos el deseo de leer la palabra de Dios. Pero tenemos que seguir leyéndola porque ella es viva, y aunque tú ya te conoces la historia, de repente el Espíritu Santo te va a hacer parar y una palabra va a resaltar, y tal vez ni siquiera sepas qué significa, como yo cuando leo las escrituras. Hay palabras que son difíciles porque, voy a decirlo, mis estudios cuando vine aquí son basados en inglés, o mi lenguaje en español, yo creo que ya se han visto que es limitado. Entonces lo que hago es voy al diccionario y veo qué significa esa palabra, y wow, es como si abriera otro nivel, o si abriera algo para mí y entiendo la escritura más perfecto, más mejor. Y me imagino que es lo mismo en español. A veces hay palabras que, aunque el español sea nuestro idioma, no entendemos el significado de ciertas palabras y tenemos que buscar qué significa para que la palabra nos hable. La otra cosa que recomiendo es, si tú ya dices, ya esta Biblia yo ya me la conozco, sé las palabras, entonces mi segunda recomendación sería,
Busca otra versión de la Biblia. Busca otra versión de la palabra que te hable a hoy. Hay muchísimos diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? Está en inglés se llama la NVI y está la Nueva Traducción Viviente, está la versión de las Américas, está la Reina Valera que tiene como 3 diferentes versiones que se fueron actualizando mientras, ¿verdad?, los años van pasando, se actualizan. Hay muchas maneras de cómo volver a enamorarnos de la palabra, de cómo volver a sentir que la palabra es viva y nos vuelve a hablar, porque no podemos estar sin la palabra. La palabra es la que nos va transformando nuestra manera de pensar. Y si no transformamos nuestra manera de pensar, nunca nuestras acciones van a cambiar. Y hay otra cosa que voy a leerlo en voy a leer otro versículo de la Biblia y se encuentra en Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sí, hay muchos cristianos y hay muchas personas no cristianos que conocen la palabra, saben lo que la palabra dice, pero estar llenos de conocimiento. Hay un versículo dice que la palabra mata, mas el espíritu vivifica. Y hay otro que dice, wow, muéstrame cómo podemos tener fe si no tenemos obras y cómo podemos demostrar, cómo podemos hacer obras si no tenemos fe. Entonces la palabra va ligada a nuestras acciones. Si tú quieres que la palabra se vuelva viva en ti, la tienes que practicar. Y no solamente ser oidor de la palabra, no solamente la leas, porque si la lees no va a tener ningún beneficio. Conozco un montón de hermanos que me quieren, ¿verdad?, compartir la palabra y la saben al derecho y al revés y la saben aplicar a otras personas, pero no la aplican a su propia vida. Entonces, si la palabra es viva y es eficaz, la tenemos que practicar, porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos llenos de conocimiento de la palabra, mas no estamos llenos de Dios, de experimentar en carne propia qué es Dios, qué es que Dios me saque de un problema, qué es Dios que en medio de una enfermedad yo me agarro de Dios, que en medio de que yo tengo un problema con mis familiares, yo me agarro de la palabra y puedo tener paz en medio de la tormenta. Todo eso viene cuando yo leo la palabra y la practico. Me aferro a ella porque ella es verdad, porque ella es la palabra de Dios, es viva. Y ella sabe qué es lo mejor para mí. Y si yo me aferro, entonces soy practicante, ¿verdad? Si no practicamos la palabra no va a hacer ningún efecto. Tenemos que leerla y actuar, leerla y actuar. Y es de la manera, si tú quieres realmente ser transformado y tú dices, yo ya estoy cansado de vivir de esta forma que no está teniendo buen resultado, tal vez es porque pasas muy poco tiempo leyendo la palabra. Tal vez es porque, ¿verdad? Solamente quieres ir a la iglesia y que el pastor te alimente y que el pastor te dé un plato. Pero solamente es un plato tal vez una vez a la semana o 2 veces a la semana. Pero necesitamos comer diariamente la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces mi recomendación es leer la palabra si es posible diariamente. Pero no la leas como que tienes que, como que es un deber de cristiano leerla. No, no la leas así. No es un deber. Cuando la leas, mentalízate, es Dios hablándote a ti mismo. No es
un libro como cualquier otro libro. Es un libro que nos muestra el carácter de Dios y a la misma vez nos muestra quién Dios quiere que nosotros seamos. Así que si queremos ser transformados, tenemos que leer y hacer. Y entonces vendrá el resultado. Hay otra escritura y es la última que voy a leer y se encuentra en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nos invita, renuévate, cambia, transfórmate, pero esa transformación viene a través de la palabra de Dios. Esa transformación viene a través de leer la palabra de Dios y actuar en ella. De leer y actuar en ella, entonces viene la transformación de nuestras acciones. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestras actitudes y nuestra manera de comportarnos no va a cambiar. Así que este es el mensaje. Es un mensaje pequeño, pero es un mensaje que necesitamos todos los cristianos. Necesitamos leer la palabra, pero como dije, no como un deber, sino como un deleite. Que la palabra es Dios hablándonos a nuestro corazón, hablándonos a nuestra situación. Y ella es la que nos escudriña, ella es la que va más profundo aún de lo que nosotros podemos pensar, ¿verdad? Hay cosas que nuestro corazón esconde, lo he dicho, nos esconde. Pero cuando leemos la palabra, cuando estamos ante Dios, ella, la palabra, sí sabe lo que necesitamos y a veces nos muestra áreas de nuestra vida que necesitamos cambiar o que tal vez ya se quedaron en el pasado para nosotros, pero Dios una vez más nos recuerda y dices, oh, tienes que hacer esto, tienes que cerrar esa puerta que abriste en el pasado o nos quiere hablar acerca de nuestro futuro, a veces de nuestro presente, pero eso es lo maravilloso de la palabra, es lo maravilloso de ella que es viva. La palabra de Dios es hoy hablándonos a nosotros mismos. Y este mensaje no solo es para los que me escuchan o los que están afuera, aún para mí, porque como pastora, yo leo la palabra, ¿verdad? Pero yo no quiero leer solo la palabra para sacar un estudio, para sacar una predicación. Yo también, aparte de eso, tengo que permitir que el Espíritu Santo me hable a través de ella, que ella sea la que escudriñe mi corazón y me muestre las cosas que necesito transformar o cambiar. Y por eso digo, no necesitamos todos la palabra, necesitamos que ella nos hable y que nos muestre quién somos, porque esa es otra maravillosa cosa, es la que la palabra nos enseña cómo Dios nos ve, cómo Dios nos califica, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos aprueba, cómo Dios está obrando a nosotros. Y si no la leemos, ¿qué acerca de tu herencia? Tienes una herencia que Dios te dejó para que la disfrutes hoy, aquí, en la tierra, no en el cielo aquí. Pero si nunca lees ese testamento que Dios te dejó, nunca vas a conocer las bendiciones y las herencias que Dios te dejó aquí para que las disfrutes. Hay muchas razones por las cuales deberíamos escudriñar la palabra de Dios diariamente.
Espero que esta palabra les haya refrescado, que esta palabra los haya animado y que encienda una vez más el fuego, la pasión por escudriñar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por acompañarme, y vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, eficaz, porque ella, Señor, nos escudriña y es maravillosa, Señor. Te pido por cada oyente, por cada persona, Señor, que se tome el tiempo para mirar estos videos. Te pido tu bendición sobre ellos, sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su familia, sobre su ministerio, sobre sus dones, Señor. Que tú estés en cada parte de su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido que si alguno tiene una necesidad, si alguno está sufriendo, Señor, de algo, te pido que estés allí, que los consueles, que los animes y que les dé la solución, que tu palabra venga y les hable hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y una vez más, gracias a todos los que me escuchan, hermanos en México, ¿verdad? En diferentes partes. Es una bendición poder que ustedes sean parte de esto que Dios está haciendo acá en los Estados Unidos, aunque estamos lejos en distancia, pero no estamos lejos en el espíritu. Y en Dios nos conecta a todos en cualquier parte que estemos. Bendiciones para todos. Que Dios les bendiga.